La siguiente ponencia será a cargo del Dr. Jonathan Chávez Iñiguez, nefrólogo egresado del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, nefrólogo adscrito y profesor adjunto al Hospital Civil de Guadalajara, jefe de división de posgrado del Hospital Civil, miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT, miembro del Comité de Nefrólogos Jóvenes del ISN, miembro del Consejo Mexicano de Nefrología y además miembro del Grupo Colaborativo de Aquimex. ¿Qué tal? Mi nombre es Jonathan Chávez y el día de hoy vamos a revisar el tema de daño renal agudo y sepsis, específicamente en el manejo hemodinámico. Mi declaración de conflicto de interés tiene que ver con terapias de soporte renal, medicamentos para el manejo cardiovascular y de diabetes y de anemia. Como sabemos, la sepsis se ha considerado una respuesta exagerada a algún estímulo patógeno, ya sea por bacterias o por productos de daño, en donde en rojo vemos cómo esa activación inmune, específicamente, como les decía, es una respuesta la cual tiende a ser mucho mayor a la esperada. No necesariamente esto es bueno, hay muchas hipótesis que defienden que gracias a esto pues hemos sido capaces de sobrevivir durante tantos años y evolucionar de la forma que lo hemos hecho. Y en azul está las respuestas inmunes ante estos estímulos. Todo esto puede terminar en el evento más grave, que es el choque séptico, en donde vamos a tener hipoperfusión tisular llevada a cabo por microtrombos formados por esta interacción de los patógenos y el sistema inmune, pero esto conlleva una hipoperfusión tisular, dilatación, caída de la presión arterial y obviamente daño a cualquier tejido. Específicamente hablando del riñón, conocemos que existe un papel fundamental para que los PAMPs y DAMPs, por sus acrónimos en inglés de moléculas asociadas a patógenos y a daños, generen inflamación sistémica y también renal. En la imagen los vamos a ver como pequeños círculos verdes, como por ejemplo aquí. Estos son tan pequeños que cruzan la barrera glomerular y al llegar al túbulo contorneado proximal específicamente, diversos receptores como los Toll-like receptors, entre otros, los sensan, los captan y esto genera una respuesta celular, una respuesta muy parecida a una inflamación sistémica también. Pero, por otro lado, la inflamación que está corriendo por toda la microcirculación también llega a este sitio, afecta el glicocálix y empezamos a ver los leakage típicos de esta patología. Todo esto combinado va a generar una disfunción renal que no necesariamente también pues, son necrosis tubulares agudas. Por todo esto, sabemos que la inflamación llevada a cabo por infecciones o no infecciones y esa gran respuesta que se monta genera el daño renal agudo. Hablando específicamente de bacterias, hemos visto cómo los lipopolisacáridos de los bacilos gram negativos generan esta inflamación sistémica y también renal única, la cual de nuevo genera una disfunción renal epitelial que esta disfunción no siempre lleva a necrosis tubular aguda. Esta inflamación local de citocinas, este estrés oxidativo, genera esta alteración hemodinámica microcirculatoria que conlleva a hipoxia tisular. Conocemos que en sepsis existen diferentes fenotipos, al menos esta fue una propuesta muy debatible, en donde se dice que el fenotipo beta es el que mayor afecta el riñón. Se cree que uno de más o menos cada 4 casos lo tiene y 13% de ellos muere al día 28. Y esta disección de fenotipos ha sido muy comentada en los últimos años. En otra corte se vio que los pacientes que tienen diferentes fenotipos, el 1 y el 2, pueden diferenciarse entre las moléculas inflamatorias y de activación endotelial que estos tienen. Por ejemplo, aquellos fenotipos 2 tienen más marcadores de inflamación y daño endotelial. En otra corte se vio que el fenotipo 2 es más inflamatorio, hay más disfunción endotelial y activa más neutrófilos. Inclusive necesitan más vasopresores de 64 contra 48 y además más volumen de resucitación, 8,000 contra 6,000. Y todo esto, insisto, va muy, muy de la mano a la inflamación que esta respuesta monta, ¿no? Ese fenotipo 2 tiene más IL-6, más moléculas de daño endotelial y de activación de macrófagos. Además de ello, creo que esto no suena descabellado, haber visto que debido a esa gran inflamación mayor que la del fenotipo 1, conlleva mayor mortalidad, hasta el 64% muere, y la recuperación renal al día 5 es a la mitad en comparación a los de fenotipo 1.
Por todo esto, sabemos que sepsis incrementa hasta 210% el riesgo de desarrollar daño renal agudo, que es uno de los grandes factores de riesgo acorde a esta revisión sistemática. Es uno de los grandes factores de riesgo que conocemos para el desarrollo de esta patología. La incidencia es muy alta, se estima que más o menos 1 de cada 4 de los pacientes que va a hospitalizarse va a tener daño renal agudo, pero si además hay sepsis, hasta el 65% de ellos. Como les comenté, de los factores de riesgo en este metaanálisis, que es el más grande que existe de 47 cortes, se vio que sepsis, para desarrollar sepsis por daño renal agudo, el mayor factor de riesgo que existe es una enfermedad renal crónica. Creo que esto también suena lógico debido a esta menos respuesta a tener un riñón susceptible ya con un daño previo. Y lo peor de todo es que tener sepsis y daño renal agudo es una de las complicaciones más graves que alguien puede tener en un hospital. En ese mismo metaanálisis se vio que la muerte en terapia intensiva es de 45%, durante la hospitalización de 49%, en el primer mes de 36% y en 3 meses de 64%. Y no nada más conlleva un alto riesgo de morir, sino que también la recuperación, voy a decir moderadamente rápida, que es más o menos de 7 días, también se asocia a riesgo de muerte. Específicamente, hay quienes dicen que si duras más de 7 días con esta patología, el 75% muere, 53% va a desarrollar enfermedad renal aguda, que es lo peor, es decir, casi la mitad, y esto se asocia a incrementar la probabilidad de desarrollar un evento adverso, el que sea, hasta 280% más. Pero hay quienes dicen que esto, pues, no siempre se replica, ¿no? Dicen que si recuperas tarde o temprano, es decir, 7 días, tienes la misma mortalidad. Como están aquí en diferentes líneas de colores, son diferentes evoluciones de la recuperación, como nunca recuperar, recuperar después de recaídas, recuperar y luego recaer, así consecutivamente. Sabemos que aquel paciente que va a tener enfermedad renal aguda es 1 de cada 5 más o menos, que acorde a la información previa, pues esto es gravísimo, ¿no? Porque esto 75% podría morir. Obviamente la probabilidad de sobrevida, mientras más días dures en recuperar, la probabilidad de sobrevida es cada vez menor. Bien, se ha dicho también que recuperado no en 7 días se asocia a la misma probabilidad de morir a largo tiempo también, inclusive hasta 1 año después del evento. Para el manejo hemodinámico, recordemos que hace algunos años nos guiábamos acorde a las PVCs o presiones venosas centrales, pero se ha visto que incluso PVCs en los rangos de seguridad, que era de entre 8 y 12 más o menos, incrementa el riesgo de morir, inclusive en aquellos pacientes que están con intubación mecánica. También se ha visto que reanimar acorde a metas de estudios muy famosos como la RISE, el PROCESS, el PROMIS, entre otros, probablemente tenga beneficio en mortalidad, pero ese beneficio no se ha visto para el desarrollo de daño renal agudo ni para necesitar diálisis durante la hospitalización. Inclusive se ha visto que en esa resucitación temprana se ha asociado algunos parámetros y puntos de volumen de resucitación asociados a recuperación renal y muerte también. El primer panel dice de diabetes. Vale la pena comentar que en este estudio los autores demostraron que tener diabetes se asocia a resucitación, a recuperación temprana, y probablemente esto sea por un precondicionamiento renal que existe. Pero lo relevante para esta plática es que aquellos pacientes que reciben una resucitación de volumen mayor a 1 litro, de 1 a 3 o mayor a 3, se asociaron con mayor probabilidad de recuperación. Hablando de esta reanimación, el estudio FRESH, que es el que estamos viendo a continuación, es un ensayo clínico que llevó a cabo la reanimación de volumen acorde a la respuesta que hubiera por el levantamiento de piernas. El algoritmo que estamos viendo a un lado, no lo voy a comentar completo, pero esencialmente dice que en el momento de la reanimación, si después de levantar las piernas había más del 10% de mejoría del gasto cardíaco, se administraba volumen, y si no había recuperación, recuperación por el levantamiento de piernas, no se le administraba volumen. Vale la pena comentar que aquellos pacientes que se levantaban las piernas para guiar la reanimación tenían o recibían un litro punto 37 menos volumen que el que no se levantaba la pierna. Y vean cómo tan poco volumen tuvo un impacto enorme
en la necesidad de diálisis. Nada más 5% de esos pacientes necesitaron diálisis en contra del 17%. Y además, los días de ventilador fueron prácticamente a la mitad en aquellos pacientes que se levantaban las piernas para guiar el volumen. Y de nuevo, comento cómo esto fue con una diferencia de volumen prácticamente mínima, de nada más 1,5 litros de diferencia. Se ha visto que en estos pacientes que tienen presiones arteriales bajas, es decir, menos de 65, en el momento de estar oligúricos, si aumentamos la presión media en ese momento a 70 o a 75, la probabilidad de que ese paciente progrese a un estadio 3 del daño renal agudo es mucho menor que si continuamos con una presión abajo de 65. Pero esto ha sido retado, sobre todo en ancianos, porque se ha visto que los ancianos, teniendo una presión arterial media permisiva hasta cierto punto, que es entre 60 y 65, les va exactamente igual que tener más de 70. Vean, la mortalidad fue la misma, pero tampoco hubo ningún beneficio renal. Vean las PES, la duración en todos los pacientes, en aquellos que recibieron algún soporte y estar vivos del evento renal a 28 días, pues fue prácticamente igual. Pero existe otro concepto que se llama hipotensión relativa, y vean cómo esto se relaciona al daño renal agudo. Esta hipotensión relativa la voy a escribir hace un momento, este es el estudio REACT, en donde se vio en una corte prospectiva que se puede determinar la presión media basal de los pacientes. Esto era por datos utilizados en los últimos 3 años y además la PVC basal. Insisto, aquellos pacientes que tenían un ecocardio previo o la presencia o ausencia de falla cardíaca estimaban una presión basal, una presión venosa central basal. Con estos dos datos, por ejemplo, un paciente que tuviera una presión de 130/80 tenía una PAM de 97 y ese paciente, voy a decir, sano de otras cosas, tiene una PVC de 6 basal. Estos dos datos, 97 menos 6, hacían una presión de perfusión media de 91. Bien, esta presión de perfusión media de 91 no va acorde a lo que necesita un paciente acorde a las guías de Surviving Sepsis, porque un paciente con Surviving Sepsis que tiene una PAM de 65 y una presión venosa central de 8, su presión de perfusión media es de 57 nada más. Bien, habiendo dicho eso, vean la gran diferencia que existe de su presión estimada basal a la presión de perfusión que dice Surviving Sepsis que debe de tener. Este paciente tiene un déficit residual de 34. Es una diferencia enorme, pues. Este estudio demostró que mientras más porcentaje de diferencia haya entre estas dos presiones, hay más probabilidad de desarrollar daño renal agudo y de complicaciones MAKE-14. Esto fue íntimamente relacionado y vean cómo no se relacionó por las presiones arteriales típicas PAMS que hemos hecho durante todo el tiempo. Además de esto, se vio que todas las complicaciones como con llevar al 3 de daño renal agudo, al 2 e incrementar la probabilidad de que tengas 1, también va acorde a este déficit de presión de perfusión media. Se ha dicho desde antes, acorde a esta línea, de que cada quien necesita una PAM diferente, que el hipertenso que está en choque séptico lo llevemos a una PAM de 80. Esto no tuvo relación con muerte, pero sí con la necesidad de diálisis del día 1 al 7 y la probabilidad de doblar creatinina. Prácticamente fue al doble. Hay otros autores que han demostrado que al inicio de la CRRT, si tienes una PAM menos de 82, se asocia a incrementar 22% el riesgo de morir. Una corte retrospectiva con todo lo negativo que esto lleva, pero vean aquí los rangos de seguridad de PAM. Como les comenté, un rango de seguridad de 82 puede ser apropiado, pero menos de 65 existe mayor probabilidad de muerte. Como les digo, esto también se vio para la probabilidad de morir a los días moderadamente medianos o largos, 15, 30 o hasta 90 días. Y desafortunadamente para llevar estas cifras de PAM vamos a necesitar en muchos pacientes más vasopresores. Por ejemplo, aquí en norepinefrina se vio que a mayor norepinefrina, mayor es la probabilidad de morir. Estos eran pacientes que tenían daño renal agudo y creo que pues esto es intuitivo, ¿no? Esto es obvio. Pero noten cómo incrementar norepinefrina más de 0.3 microgramos kilo minuto fue la asociación a riesgo de morir más alta que prácticamente cualquier otra variable típica de las terapias intensivas.
Y esto es debido porque en choque séptico y daño renal agudo existe una muy mala perfusión cortical renal. Y estos eran pacientes que tenían vasopresores. Vean, el tránsito de la sangre es menor al día 1 y al día 3, el índice de perfusión también, y el volumen sanguíneo también es menor en aquellos pacientes que tienen choque séptico y daño renal. En estudios animales, específicamente de ovejas, el doctor Belomo describe cómo con un vasopresor vas a alcanzar tu presión arterial media a costa de hipoperfusión renal. Voy a comentarlo de la siguiente forma. Estas barras de arriba es la presión arterial media acorde a recibir norepinefrina en azul o salina en barras blancas. A las 24, 25 y 26 horas, noten cómo la presión arterial media sí es totalmente distinta. Y esto es obvio porque un paciente recibió norepinefrina y el otro no. Pero ahora vean la perfusión tisular de la médula. A pesar de llegar a las metas de presión arterial media, noten en azul cómo tienes menos perfusión medular. Arriba, del lado derecho, en esta zona, noten cómo el flujo sanguíneo renal está bien, con norepinefrina está aceptablemente bien al paso de las horas, a costa de entregar menos oxígeno en la médula renal. De nuevo, esto dice que con tus PAMs alcanzadas con norepinefrina, vas a llegar a metas, probablemente esto disminuye tu riesgo de morir a costa de hipoperfusión renal. Se ha visto también en modelos bovinos, como el que estamos viendo a continuación, que sí tienes probablemente más flujo sanguíneo renal, probablemente esto vaya elevando la creatinina en estos pacientes, el gasto urinario vaya a disminuir, el gasto cardíaco aumente, la fracción de filtración disminuya, los FENAs cambien, los FEUs cambien también, pero se puede resumir en más flujo sanguíneo renal, pero a costa de una intensa vasodilatación y disfunción microcirculatoria. Pero vale la pena comentar este estudio. Hasta este momento era el único estudio en humanos que había visto la hemodinamia renal en pacientes con choque séptico, con daño renal aguda y con vasopresores, o sea, con esa combinación típica de los pacientes que estamos viendo en las pláticas que hemos analizado anteriormente. Insisto, es el único estudio en humanos en donde podríamos resumir lo siguiente. Existe una intensa vasoconstricción renal, un menor suministro de oxígeno renal, menor reabsorción tubular de sodio a un alto costo de oxígeno. Y en rojo les pongo lo más relevante para mí, que sigue, insisto, en las siguientes diapositivas voy a decir por qué es relevante este dato, que existe una intensa dilatación de la eferente. Así que al haber esta intensa dilatación es probable que esto disminuye intensamente la tasa de filtrado glomerular, incluso la disminuye, como dice acá arriba, 32%. Todos estos son los porcentajes que no los comentaré el día de hoy, de cómo disminuyen y cambian los aspectos de la hemodinamia renal. Por lo tanto, se ha visto que iniciar vasopresores muy temprano durante la reanimación, es decir, en cuanto inicias volumen, inicias vasopresor, esto se asocia a menor volumen acumulado y menor mortalidad. Vean en la primera imagen cómo los pacientes que se inicia vasopresor temprano reciben algo así como 1,5 litros de volumen menos al paso de las primeras 8 horas. Pero esto impactó profundamente en mortalidad, porque esos pacientes tienen 69% menos probabilidades de morir en el transcurso de 20 días. Y de nuevo vean con qué poquito de diferencia de volumen, nada más 1,500 de volumen menos. Y vale la pena también comentar que a pesar de haber iniciado vasopresores temprano, no hubo mayor afectación isquémica renal ni sistémica. Hablando de iniciar temprano vasopresores, se vio en este ensayo clínico, el estudio Sensor, que norepinefrina de manera temprana acelera el control del choque, es decir, lo haces más temprano, llegas a las metas y además aumenta el gasto urinario. Esto de nuevo es relevante en los pacientes que estamos viendo. Todos sabemos que si el paciente orina durante el tratamiento del daño renal agudo, sin duda todos nos sentimos mucho más cómodos. En verde, todo lo que mejora, insisto, llegas a las metas más temprano, alcanzas un aclaramiento del lactato mucho más temprano. Desafortunadamente no hubo relevancia para los eventos como iniciar diálisis, días vivos sin diálisis y a los 28 días también eventos relevantes de diálisis, pues no hubo ninguna diferencia y la sobrevida general no hubo diferencia tampoco. Se había retado antes si es que norepinefrina contra vasopresina en el ensayo clínico VAS era diferente y se vio que
Las trayectorias de la creatinina y de gasto urinario es prácticamente igual entre los dos, vaso contra norepi, ¿no? Pero en un estudio único e irrepetible se vio que en Estados Unidos hubo una temporada que no hubo norepinefrina, así que los tratantes decidían cualquier otro vasopresor, pero pues no habían norepi, ¿no? Al observar esto, analizaron que se incrementó el 15% la probabilidad de morir al no haber norepi, así que simplemente vale la pena, pues, creo que recordar este estudio, porque muchos de nosotros también en algunos centros puede que en determinado tiempo no tengamos norepi, y bueno, hay evidencia de que esto se asocia a un incremento de la mortalidad. Bien, ¿se acuerdan que habíamos hablado de los fenotipos de sepsis? Esto puede ser importante, no nada más para la clasificación y estratificación de pacientes, pero acorde a estudios que vamos a ver en un momento más, también para elegir el mejor vasopresor. En este estudio, disecan entre dos tipos de fenotipos, el 1 y el 2. Se vio que aquellos pacientes que tienen el fenotipo 2 tienen menos inflamación, el fenotipo 2 tienen mayor inflamación y mayor daño endotelial. El fenotipo 1 están, digamos, menos inflamados. Y cuando decidimos o cuando recibieron vasopresina o norepinefrina, el 1 y el 2 les fue completamente distinto. Vean el 1, cuando recibe vasopresina, tienen 50% menos probabilidades de morir con vasopresina. Y eso no sucede con el fenotipo 2. El fenotipo 2 reciba norepi o vaso, les da exactamente igual. Es decir, no responde igual de bien a vasopresina. Hablando de vasopresina, en modelos de ovejas se vio que las ovejas con choque séptico y daño renal agudo, aunque llegues a presión arterial media basal con norepi o vaso, la hemodinamia intrarrenal y la oxigenación es muy distinta con vasopresina, les va mejor. Vean en rojo, el aclaramiento de creatinina es mejor con vasopresina, al igual que el otorgamiento medular de oxígeno, el FEN es mejor con vasopresina y también la presión de oxígeno en la médula. Así que existe esta información experimental, obviamente, en ovejas, donde probablemente vasopresina sea mejor durante el choque séptico y daño renal agudo. Inclusive metaanálisis de 11 ensayos clínicos, más de 2.600 pacientes que vio vasopresina contra cualquier otro vasopresor y se vio que en choque distributivo, obviamente séptico aquí también, vasopresina disminuye 52% la incidencia de daño renal agudo y 51% la probabilidad de necesitar diálisis. Vean los forest plot que les puse en la imagen, pero hay que tener cuidado con esta información porque los autores dicen que había mucha heterogeneidad. Este preámbulo, digamos, de vasopresina, lo quise poner para que vean cómo el mejor vasopresor hasta ahora podría ser la angiotensina 2, ¿no? Hasta ahora no había hablado de este vasopresor. En este ensayo clínico, que es el ATOS 3, se vio cómo aquellos pacientes con daño renal agudo, choque y diálisis que recibían angiotensina 2, la sobrevida era 28 contra 53% y la necesidad de diálisis 7 días 38 contra 15%. Es decir, los dos eventos prácticamente a la mitad. Y puede ser porque angiotensina, recuerden que parte de los mecanismos de acción es cerrar la eferente. Y si recuerdan, en ese estudio de humanos se vio que gran parte del daño renal agudo visto era la vasodilatación de la eferente. Así que creo que esto concuerda con la plausibilidad biológica y además la evidencia clínica que existe. Yo siempre utilizo hidrocortisona para manejar el choque séptico. En el ensayo clínico adrenal se vio que hidrocortisona no mejora la necesidad de diálisis de muerte. Hay algunos beneficios que son mínimos, pero bueno, existe un metaanálisis de 37 ensayos clínicos en donde se ve que los esteroides en el manejo de sepsis disminuyen 15% la probabilidad de morir. Desafortunadamente, en otros puntos observados no analizaron nada renal, pero bueno, para mí esto es información suficiente para utilizar esteroides durante el manejo de sepsis y choque séptico. Este estudio es muy interesante, eran pacientes con necesidad de diálisis y hablo del manejo hemodinámico, pues. Este ensayo clínico de 65 pacientes que necesitaban hemodiálisis intermitente, muchos de estos pacientes tenían albúminas bajas y obviamente la gran mayoría de ellos tenía sepsis, ¿no? Administrar un frasco de albúmina de 25% durante la hemodiálisis
Disminuye 74% los eventos de hipotensión y además mejora los ultrafiltrados. Eran sesiones, vean, completamente habituales de 3 horas y media con ultrafiltrados de alrededor de 2 litros y por diferentes definiciones de hipotensión intradiálisis las disminuye en ese porcentaje de 74%. Y además, como les decía, nos ayuda a manejar mejor la ultrafiltración, que este es uno de los grandes problemas de dar hemodiálisis intermitente en daño renal agudo y choque séptico. Mis conclusiones son, el mecanismo de la lesión renal aguda o daño renal agudo por sepsis es múltiple y un solo tratamiento no mejorará la evolución, me refiero al manejo hemodinámico. La reanimación de volumen preferiría hacerla con soluciones balanceadas y no cristaloides con solución salina al 0.9%, pero esto debe de ser individualizada y es probable que una PAM más de 65 no necesariamente sea para todos. Específicamente, acorde a la evidencia que les mostré hace un rato, aquellos hipertensos y con presiones arteriales medias basales más altas probablemente se beneficien de una cifra mayor. Hay que iniciar vasopresores rápido. Creo que la evidencia cada vez ha sido más consistente de demostrar cómo vasopresores desde el inicio del manejo del choque puede ser lo apropiado. Hay diferentes fenotipos de sepsis, cada vez conocemos más de estas definiciones y puede que esto conlleve una respuesta distinta a vasopresores. El fenotipo 1 responda mejor a vasopresina, es probable. Pero si acorde a la evidencia pudiéramos disecar qué vasopresores son los que han demostrado diferentes respuestas clínicas y renales, yo diría angiotensina 2 es la mejor, vasopresina la segunda y norepinefrina la tercera. Yo siempre utilizo hidrocortisona y se lo sugiero fuertemente. Muchas gracias por su atención. Estaré atento a sus preguntas y comentarios para tratar de resolverlas. Gracias de nuevo.